Padre, estamos agradecidos que un día más que nos has dado de vida y un día más en el que podemos no solo disfrutar del día, pero también disfrutar del hecho de que somos tus hijos. Gracias, oh Dios, que a pesar de las cosas que podemos nosotros ver constantemente a nuestro alrededor, problemas, situaciones difíciles, gobiernos que parecen que van en caos, qué bendición es saber que en ti podemos confiar, podemos descansar, sabiendo, oh Padre Celestial, que tú nos usas para tu honra y tu gloria, que tú nos das seguridad, a pesar de que no entendamos o que no sepamos con seguridad qué pueda pasar mañana. Pero una cosa sí sabemos, que somos tus hijos y en tus manos estamos seguros. Bendícenos, queremos aprender más de ti, oh Dios, entender todo esto de lo que llamamos hoy día iglesia. Y queremos, oh Padre Celestial, no solo aprender, pero también queremos responder a esas lecciones, queremos actuar ante esto y hacer lo que tú esperas de nosotros. Bendice a cada hermano, a cada hermana esta mañana y abre nuestro corazón para atesorar cada enseñanza. Gracias, oh Padre, por cada persona aquí, que sabemos que es sumamente importante, no porque está en esta iglesia, pero porque somos tus hijos. Oramos por cada persona que está en nuestra lista de oración. Es una lista a veces grande. Hay personas que aún están sufriendo de enfermedades que muchos llamarían terminal. Pero Dios, tú estás en control y tú tienes la última palabra. Tú eres el dueño de la vida. Y oramos, oh Padre Celestial, para que traigas ánimo, para que des consuelo, para que proveas cada necesidad que estas personas, hermanos, puedan tener. Y Señor, los dejamos en tus manos sabiendo que tú harás una obra como solo tú lo puedes hacer. En tu nombre oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. El libro de los Hechos es un libro en el cual muchas veces lo llamamos un libro de transición. Es decir, estamos saliendo de los evangelios, estamos entrando a las cartas del apóstol San Pablo. Pero en este libro se habla mucho de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la iglesia en el libro de los Hechos, muchas personas en ese entonces, si usted diría, vamos a ir a la iglesia, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Porque no entendían cómo ustedes y yo decimos ahora, vamos a la iglesia. Recuerden, cuando decimos vamos a la iglesia, en realidad nos referimos a un edificio, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros componemos la iglesia. Entonces, cuando no hay una sola reunión en este edificio, ¿podemos decir esa es la iglesia? No. Lo que podemos decir, ahí se reúne la iglesia de Dios. Pero culturalmente decimos voy a la iglesia para entender que nos estamos refiriendo a un local en donde nos reunimos. Pero quiero que observen en este libro, porque los discípulos han regresado de Antioquía, o han regresado a Antioquía después de tener un viaje en Siria, después de experimentar grandes cosas. Y lo que quiero que vean, vamos a leer desde el versículo 24 para tener el contexto. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Están regresando, la iglesia estaba reunida, ¿y qué es lo que hacen? Testificar, hablar de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo Dios los estaba usando en diferentes lugares. Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta oír. Su servidor viaja un poco y acabo de estar hace 2 semanas en Australia. Ahora, algunos de ustedes me han preguntado, ¿verdad?, que si vi a los canguros y toda esa cosa. No sé por qué, ¿verdad?, pero no vi uno solo, ¿verdad? Estuve en la ciudad de Sydney, pero también estuvimos en la ciudad de Melbourne y en un campamento en donde 2 iglesias hispanas se reunieron y nos invitaron para enseñar sobre el discipulado.
Ahora, lo que quiero referirles es lo que muchos de los hermanos me dijeron ahí. Después de que pasamos, yo prediqué como 4 veces durante ese tiempo, en 2 días, o 5 veces, y me dijeron que les dijera a ustedes, muchas gracias por permitir al pastor ir allá. Ahora, yo no les dije que ustedes me dieron permiso, ¿verdad? Pero yo fui, pero ellos estaban sumamente agradecidos. Y saben, una de las bendiciones cuando viajamos es poder ver lo que tenemos. Y yo quiero animarles que en el futuro ustedes estén poniendo atención de unas posibilidades de viajes en el cual quizás algunos de ustedes pueden acompañarme. Ahora, no lo puedo meter en la valija, ¿verdad? Para que sea gratis, obviamente. Pero esté pensando, ¿por qué? Porque no solo va a ser algo precioso de ver lo que Dios hace en otros lugares, tan lejos. Solo el vuelo de Houston a Sydney fueron 17 horas. Ya no sabía yo cómo sentarme. Sentado, parado, viendo una película, leyendo, orando, hablando, levantado, caminando, volverme a sentar, dormía, qué sé yo, 17 horas. Algunos dicen, no, yo no quiero volar porque todo ese tiempo, bueno, la mayoría de ese tiempo, quizás unas 15 horas, es sobre el mar. Pero usted no lo ve, no se preocupe, y no se siente. A no ser que empiece un viento, ¿verdad? Y empiece la cosa, y empiece la turbulencia. Y a mí en las turbulencias no temo, pero me molesta el estómago. Si es demasiado, yo empiezo, por eso me cuido que como también, ¿verdad? Pero estos hermanos estaban sumamente agradecidos. Yo no sé cuántas veces me dijeron, dígales por favor, habían 2 hermanas, me llamaron mucho la atención porque se veían bien mayores ellas. Yo les calculo, quizás no me atreví a preguntarles de edad, pero creo que andaban cerca a los 80. Pero viera qué humor de hermanas. Y en un campamento, disfrutando, entre ellas haciendo chiste. Y hasta le decían al pastor, ¿verdad? Que cuando el pastor muriera o cuando ella muriera, dice, yo lo voy a jalar a usted para traérmelo conmigo. Cosas así. Pero la reacción de ellas a la exposición de la palabra fue un desafío. Y una de ellas me dijo, ¿sabe? Yo he tenido mucho temor de compartir, porque me hice miembro de un club con el único propósito de testificar, pero tenemos 2 o 3 años de ser miembros ahí y no hemos hecho nada. Ahora lo voy a hacer. Entonces ellos nos dan las gracias y espero que un día nos podamos ver en Australia, bueno, quizás en Australia no, pero en el cielo. Eso es lo que hace la iglesia. Cada lugar, aún más, no tenemos que ir muy lejos, hay iglesias aquí. Lo que pasa es que muchas veces hablamos o pensamos de otras iglesias y lo que hablamos es en sentido de competición o competitivo. Oh, es que mi iglesia es mejor. Y si bien es cierto, la mejor iglesia que existe en todo Kansas City es Grace Way, claro que sí. Tenemos que saber que hay otras iglesias mucho mejores que las nuestras. Entonces, ¿por qué? Porque no es el edificio, son sus miembros, somos nosotros. Y por eso gózate cuando tú oyes lo que Dios está haciendo en otra iglesia y no critiques, porque no hablan como nosotros, no piensan como nosotros. Pero la iglesia tiene un tremendo poder y eso es lo que quisiera estar yo comunicando y que juntos aprendamos a entender que la iglesia no es los domingos. Es muy importante estar aquí, que la iglesia no es solo los miércoles, es muy importante estar aquí, pero juntos somos la iglesia que va a ser de testimonio en todo Kansas City, los Estados Unidos y doquiera que tengamos el privilegio de ir. Muchos de ustedes a veces van de vacaciones y me imagino que buscan quizás dónde reunirse o algunos, ¿verdad? Ni quieren ver una iglesia. Bueno, eso no es muy, estoy de vacaciones. Es como decir, estoy de vacaciones cristianas, no tengo que ver nada con el cristianismo, estoy de vacaciones. Eres cristiano todo el tiempo. Empezamos a ver
algunas de las cosas por las cuales Dios estableció la iglesia. Y por eso estamos hablando de los propósitos divinos, los propósitos de Dios en cuanto a la iglesia de Dios. Y la semana pasada hablamos de dos. Uno, la embajadora. Dios quiere que seamos una iglesia que es una embajadora, una portadora de lo que es Dios. Una embajadora, una portadora de la salvación. No de lo que hacemos en la iglesia. No de que esta iglesia tiene una buena música. No que la iglesia tiene este buen programa o este otro. Pero de lo que es Dios, de la salvación. La segunda cosa que vimos, que fue una de esas cosas que yo dije, no nos gusta hablar mucho de eso. Y por cierto, en muchas de las iglesias ya no se practica. ¿Por qué? Porque tenemos temor de perder miembros. Y es la disciplina. Pero es bíblico. Es bíblico. Dios quiere que nosotros nos comportemos ¿qué? Como cristianos. Ahora, cuando hablamos de comportarnos como cristianos, debemos tener cuidado porque algunos de nosotros tenemos en nuestra manera de pensar, bueno, es que un buen cristiano no se sienta así. Bueno, es que si usted fuera un buen cristiano, no va ahí. Bueno, si usted fuera un cristiano, usted no come tacos. Bueno, si usted fuera un buen cristiano, ni siquiera va a cocinar pupusas. O sea, estoy exagerando, pero tenemos esta imagen en nuestra mente de lo que un cristiano debe ser. Entonces, cuando hablamos con personas, tratamos de comunicar eso. Entonces, si hay un cristiano que le fascinan los tacos, no va a venir a esta iglesia porque dicen, esa iglesia prohíben los tacos. Hace muchos años, nunca se me olvida, estamos en el gimnasio y después de terminar de predicar, se me acerca una joven. Y yo la vi caminar y llegó hasta enfrente mío. Y la saludé, creo que estaba visitándola la segunda o tercera vez. Y entonces me dice, después de saludarle todo, tengo una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? Dice, ¿qué piensa usted del baile? Mire cómo se quedan ahí. Están diciendo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A ver, ¿qué va a decir, hermano? ¿Qué va a decir? ¿Ah? ¿Cierto? Porque depende de dónde vengas, ya tienes una idea. ¿Algunos de ustedes piensan que los cristianos no deben? Ni que los que bailan a lo mejor no son cristianos. Ahora, aquellos que les gusta bailar y todo van a decir, pero David bailaba. Y entonces, no importa la idea que nosotros tengamos, vamos a usar algo de la Biblia para decir, esto lo hacía, ahí está en la Biblia. Entonces debemos tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no se trata. Y lo que yo le dije a ella, le contesté con una pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Claro, no tenía razón, no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no ha leído su Biblia. Sí, tenemos un montón de preguntas y la razón que tenemos estas preguntas es porque ni siquiera sabemos lo que Dios dice. Entonces estamos buscando la opinión de algo. Porque esto es lo que pasa. Si el pastor está de acuerdo, entonces seguro está bien. No. El asunto es qué dice Dios. Bueno, pero yo escuché a este pastor que él hasta baila cuando está predicando. No dice nada de que puede o no puede bailar en el púlpito. Para mí sería muy distraído, ¿verdad? Porque entonces están poniendo atención a los movimientos en vez de a la palabra de Dios. Pero son cosas a veces un poco no muy significativas. Hoy quisiera ver otras cosas en cuanto a lo que es la iglesia de Dios. Porque el otro propósito, la iglesia es el lugar en donde Dios establece a sus miembros. Es donde Dios establece a sus miembros. Es decir, es el hogar del creyente. Si volvemos a ver este versículo, dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia. ¿Qué hicieron estos hermanos? Hermanos, vengan a escuchar lo que Dios ha hecho. Y la única forma de hacer eso es cuando los cristianos estamos establecidos en la iglesia de Dios. No, yo puedo tener un grupo pequeño y hacerlo, invitar a los hermanos. Eso no es la iglesia, es un grupo pequeño. Y nuestra iglesia tiene muchos grupos pequeños. Pues tenemos que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque uno de los grandes objetivos que Dios quiere
y que quiero hablar, no solo los establece. ¿Por qué es que Dios quiere establecernos a nosotros? Porque Dios quiere que seamos un testimonio de un Dios amoroso y misericordioso. Vayan un momentito al libro de Efesios. Porque la iglesia de Dios, como vimos, debe ser una buena embajadora, testiga de lo que Dios es en realidad. Es triste que mucha gente habla mal de las iglesias. Algunos con cierta razón, porque hay cosas raras que pasan en iglesias. Entonces, eso no es un buen testimonio. Pero no estamos aquí para criticar a estas iglesias. Si yo oigo eso, ayude a esta persona a que su enfoque vaya a Cristo, no a la iglesia. Porque seamos sinceros, hay muchos que quieren usar malos testimonios de iglesias para no ser parte de la iglesia. Mi hermano es pastor, el más joven, que me tomó por sorpresa porque yo no tenía la menor idea que iba en ese camino, pero ya tiene unos 6, 7 años de estar pastoreando. Y recuerdo que en su primer pastorado, cuando fueron a un lugar para establecer una iglesia, hicieron una encuesta y visitaron todo el lugar, puerta por puerta, y me dijo él que de cada 10, 6 personas cristianas y no iban a ninguna iglesia. De cada 10, 6 personas y ninguno iba a la iglesia. Cristianos. Un montón de excusas. Oh, es que fui a esta iglesia y el pastor se robó esto. Ah, es que fui a esta iglesia y ahí nadie me saludaba. Ah, es que fui a esta iglesia y viera qué relajo ahí. Ah, es que yo fui a esta iglesia y esto hacían y los diáconos esto y los estos y siempre. Pero sabe, si bien es cierto, puede ser que tenían razón. Realmente solo estaban dando una excusa para no reunirse. Y Dios dice, debemos hacerlo. Hay que hacerlo. No importa. Es una iglesia que estamos creciendo. Cada vez Dios nos está haciendo más y más a la imagen y semejanza de Él. Pero mire lo que dice aquí en Efesios, capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 4. Porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Noten lo que dice, rico en misericordia. Es decir, la misericordia de Dios no se acaba. No se acaba. Es inmensa. Uno de los salmos está escrito y dice, hablando de la misericordia de Dios, porque grande es su misericordia, vez tras vez tras vez. Pero miren lo que sigue diciendo, por su gran amor con que nos amó. Entonces habla de su misericordia y habla de su amor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Está recordándole a los efesios que a pesar de que ellos estaban perdidos en pecado, por la misericordia de Dios y su gran amor, les dio la salvación, y está escrito en paréntesis, por gracia sois salvos. Fue lo que escribió anteriormente en los versículos 8 y 9, o más bien después. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que he dicho algunas veces que ya nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Y no es cierto que todavía peleamos nuestra nacionalidad. Ah, yo soy mexicano. ¿Y quiénes son la mayoría aquí? Bueno, los salvadoreños sabemos. Bueno, es que los hondureños, usted sabe. No, un momentito, los de la República Dominicana. Oh, ni se diga los venezolanos. Bueno, de los colombianos tenemos, ¿verdad? Pero el café es muy bueno y... ¿No es cierto, hermanos? Que cuando estamos reunidos y todo como que sale... Y está bien que salga un poquito porque ahí naciste. Pero si quieres meterle a otra persona tu nacionalidad, porque la nacionalidad que el otro hermano tiene no sirve, ahí es donde tenemos problema. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya somos celestiales. Ahora, viendo las caras de algunos de ustedes,
Doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque somos celestiales. Mire esa sonrisa celestial que tienen. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y eso es lo que les está recordando. Y asimismo nos hizo. Quiero que vean algo. Un momento. Cuando yo llego a Cristo, Él me toma y me sienta. Ni siquiera es algo que, ok, voy a ir. No, Él lo hace. Esa es su misericordia, ese es su amor. Pero noten, el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso no lo hizo Dios solo por hacerlo. No solo te dio esa gracia de ahora ser hijo de Dios, de mostrar esa gran misericordia, pero lo hizo con un propósito, mostrar. Y mire lo que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi Dios? La iglesia, el lugar donde Dios me puso, es testimonio de un Dios lleno de amor, de un Dios misericordioso, de un amor que no podemos entender ni comprender. Usted dice que usted entiende el amor de Dios. Quiero decirle hoy, no. Usted no lo entiende. Porque si nosotros lo entendiéramos, hermanos, la reacción hacia la iglesia de Dios sería muy diferente. Sería una de tremendo compromiso. Uno de los cantos que entonábamos esta mañana a las 9, te debo a ti, Señor. Pablo habla de esta deuda en Romanos capítulo 1. Dice, ahora soy deudor. Y muchas veces no lo vemos así. ¿Por qué? Porque no tenemos una clara visión. Dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cómo es que va a mostrar Dios eso? Por su iglesia. Por su iglesia. Recuerdan que una vez les dije que hicieron aquí unos estudios en cuanto a por qué la gente no iba a la iglesia. Y resultó que sí, que la gente quiere ir a la iglesia. Y entonces la razón que dieron por qué es que no quieren ir a la iglesia es por los pleitos que hay ahí. En otras palabras, estos cristianos que van a las iglesias parecen perros y gatos. Ahora eso parece que lo desmiente porque el montón de gente que pone el montón de cosas en Facebook, pone ahí perritos con gatitos, ¿verdad? Amándose como locos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y está hablando de ellos. Entonces, ¿qué muestra estamos dando de esa misericordia cuando yo no trato con misericordia a nadie? El que me la hace, me la paga porque yo soy buena paga. Wow. Bueno, yo perdono pero no olvido. Y todas esas otras expresiones que usamos con la excusa de que, bueno, hay que hacerlo. Alguien me llamó de una iglesia en América del Sur. Ahora con Skype, ¿verdad? Hermano, ¿tiene tiempito para pedirle un consejo? ¿Cómo no? Conozco a esta persona, mucha gente que conoce uno en muchas iglesias. Y necesito un consejo y la primera pregunta que me hago, bueno, ¿por qué no va su pastor? Pero dije, sí, tengo unos minutos y gracias a Dios han manejado la cosa muy bien con su pastor y todo, pero me dijo él, mi esposa no quiere perdonar. Y no es algo que pasó entre ellos. Y muchas veces tenemos que entender que algunas veces va a tomar tiempo. Pero ¿sabe? Es aquí, cuando nos reunimos como familia, que nos vamos a ayudar. Porque esto es lo que pasa, alguien viene y me dice, ay, mira, es que yo no puedo perdonar a ese tipo. Ay, sí, hermana, yo haría lo mismo. Ya está. ¿Ese es el buen consejo? No. O usted dice, tiene que perdonar. Si bien eso es cierto, no son las palabras adecuadas. Tal vez sí te entiendo y sé lo difícil que puede ser. Voy a orar que Dios te guíe, que Dios te ayude. Y vas a poder salir adelante. ¿Qué es eso? Ánimo. Hablamos mucho de esto cuando hace 2 años estudiamos mucho unos a otros.
Entonces, si no somos una iglesia de misericordia para con nosotros, ¿qué clase de testimonio somos? O decimos que nos amamos, ¿cierto? Oh, amaos. Y sería muy interesante saber, ok, ¿cuántos de ustedes no se llevan muy bien? Y si somos honestos, tal vez usted me dice, bueno, yo no me llevo bien con este hermano, con aquel hermano. Entonces podemos hacer algo muy bíblico, y es ponerlos en un cuartito juntos, solitos ahí, ¿verdad? Hasta que salgan contentos. En algunos casos puede ser que de ahí salen al cementerio. No porque se matan, pero porque ninguno quiere ceder, y pasarán los años. Ahora, nos reímos, nos parece un poco ridículo, pero no es cierto. Porque hay hermanitos que cuesta amarlos, ¿no? Algunos. ¿Ah? Sí, o sea, es algo, pero todos tenemos en nosotros la habilidad de poder amar. Y cuando Él nos dice que Él es rico en amor, y lo demostró, porque se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para mostrar a un mundo que necesita. ¿Cuánta gente no se siente amada? ¿Cuánta gente? Imagínense la generación que vamos a tener en 40 años más, cuando hoy se dice que el 70% de los niños en este país están creciendo solo con uno de sus padres. ¿Qué tipo de generación vamos a tener? Ya lo estamos viendo. Veamos en Tito capítulo 2, porque este es otro pasaje que nos habla Pablo, y es, en este caso hablando a Tito, le dice en el capítulo 2, en la segunda, iba a decir la segunda carta, y Tito solo tiene una. Si encuentra la segunda, ¿verdad? Me avisa, pero es capítulo 2, empezando en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, y esto es lo hermoso, Pablo está diciéndole a Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de cada hombre, enseñándonos, y luego da una lista de renunciando a. ¿Qué tipo de testimonio del amor y de la misericordia de Dios somos si nosotros mismos como miembros de la iglesia de Dios no hemos renunciado a esto que Él dice? Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Miren qué iglesia Dios quiere. Entonces, cada vez que vemos esto de la iglesia, cae ¿qué? En nosotros. ¿Por qué qué? Nosotros somos la iglesia. Entonces, Pablo está diciéndole a través de Tito a la iglesia que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres por la conducta, por la manera de vivir nuestra. No se trata de oh, ahora que eres salvo, no. Bueno, ahora que eres salvo, no puedes bailar. Y a usted hasta que le pican los pies, ¿verdad? Cuando está oyendo dice, no, mejor voy a una iglesia que me permitan. ¿Ok? O sea, tenemos que tener sumo cuidado. Pero estamos listos para ejercer o decir a otros, y tratamos de decirles qué es lo que es un buen cristiano, cuando debe empezar por usted. Si usted está convencido que no debe hacerlo, ¿sabe lo que tiene que hacer? No hacerlo. ¿Por qué quiere convencer a los demás? Pero usted que le gusta hacerlo, no convenza a los que no quieren hacerlo. ¿Sabe cuál es el asunto? Queremos convencer a los otros para que yo no esté solo en lo que yo creo, para que yo no esté solo en lo que yo creo que está bien. Entonces, si somos 20 que nos gusta, ¿verdad? El chiquitín, chin, 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 chan, y 20 que estamos. Entonces, como somos 22 que no bailamos y son 19 que no, los 22 tenemos razón. No. Cuidado. Cuidado.
pero estamos listos. Por eso Pablo escribe a los hermanos de Corinto, recuerden esta iglesia de problemas, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, y por eso les dice en el capítulo 10, versículo 32, miren lo que les dice, y es algo que con mucha frecuencia se nos olvida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Qué interesante, porque dice, no seamos de tropiezo a los judíos, que ellos no estaban creyendo en Cristo, estaban rechazando al Mesías, y luego ni a los gentiles, hablando de todo aquel que no era judío, que no era cristiano, y ni a la iglesia. Entonces, ¿cómo se aplica eso a mí hoy? Quiere decir que yo ni debo ser tropiezo para los que no conocen a Cristo. Con razón hay tanta gente que no quiere venir a las iglesias. ¿Dónde vas? Grace Way. ¿Qué es eso? Porque si solo decimos Grace Way, la gente dice, ¿qué es eso? Por eso hemos agregado la palabra iglesia. Grace Way Church. Iglesia. Es una iglesia. Entonces, con el momento que usted dice iglesia, nota que algunos, como que ya, ¿por qué? Porque quizás ya han tenido una experiencia. Entonces usted quiere pasar los próximos 5 minutos convencerles a ellos de que esta iglesia es mejor que las demás. No, no haga eso. No haga eso. Deje que Dios use su vida. Pero si dicen, oh, yo voy a Grace Way, ¿de veras? ¿Y qué es eso? Una iglesia. Vos vas a la iglesia. ¡Wow! ¿Quién iba a imaginarse? ¿Qué dice eso? ¡Wow! Ya has hablado por tu manera de vivir, por tu testimonio. Entonces, ¿qué efecto va a tener la iglesia de Dios? Estamos siendo, ¿qué? Tropiezo. Y no estamos hablando de ser, ¿verdad? Como algunos dicen, bueno, es que para hacer un buen testimonio aquí. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted, hermano? Qué bueno. Entre más arrugada la cara y más horrible, somos más espirituales. Dios lo bendiga. Qué bueno verle. Me alegro verle hoy. ¿Por qué no vino la semana pasada? Hace tiempos que no lo veo. ¿Qué le pasa a usted, ah? No. ¿Por qué tenemos la idea de que los cristianos debemos ser aburridones? Yo creo que hay cristianos que la pasan mejor en un juego de fútbol, cuando están jugando, mejor no digo los equipos, ¿verdad?, que en la iglesia. Y especialmente cuando ese equipo va ganando. Ni puede sentarse. ¿Ha visto personas que parece que están... Bueno, es que a mí me deleita más ver gente viendo juegos, por la reacción de la gente. Hay algunos que hasta que si no se cuidan se meten dentro del aparato. Y más ahora con esas pantallas grandes que parece que está uno ahí, ¿verdad?, en el estadio. Pero parece que esa emoción con el Señor no es lo mismo. Qué lástima, ¿no? Con frecuencia, miren lo que pasó en la iglesia, porque el compartimiento de los corintios dejaba mucho que desear. Y por eso Pablo tiene que corregir. Estaban siendo un mal testimonio, un tropiezo a todos, a su alrededor. Y más a la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 12, Hechos 5, vamos a leer en el versículo 12. Miren lo que tenemos aquí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estaban causando un testimonio increíble, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, porque la iglesia estaba haciendo testimonio del amor y la misericordia de Dios, del poder de Dios. La gente venía a la iglesia, querían estar ahí. Qué raro que hoy hasta tenemos que casi amenazar a la gente para que venga a la iglesia. Mire, hermano, usted tiene un carro nuevo, ¿eh? Cuidado, porque el Señor puede hacer que se le caiga todo. Y imagínese, en el hielo, patina, da vueltas,
usted va a salir enterito, pero el carro no va a servir para nada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy amenazando a la gente. Usted debería estar en la iglesia, más ahora que tiene carro nuevo, ¿no? Va a llegar más rápido. Ahora puede ser que Dios haga cosas, es asunto de Él, pero no es mi asunto. ¿Cómo estoy animando yo a otros a que vengan? La iglesia de Dios estaba creciendo rápido y estaban causando un gran impacto, y esa es la cosa. No queremos crecer por crecer, el asunto no es tener más gente, el asunto es que más gente conozca a Cristo. Ese es el asunto. ¿Que los números van a aumentar? Pues obviamente, pero esa no es la meta no es hacer. Hermanos, la semana entrante, después de la clase, vamos a tener una fiesta de taco pu. A ver, estaba tratando de juntar pupusas con tacos, pero no me sirvió mucho. Puputac. Oh, no, pupusas, taco. No, bueno, alguien que salga con esa palabra sería fantástico, ¿verdad? Le voy a decir algo. Vamos a tener un llenazo. Porque a la gente le gusta comer. Y no está mal. No está mal. Cuando hicimos la celebración el año pasado de... ¿Recuerdan qué hicimos el año pasado? ¿Ah? La Semana Santa, el día de resurrección, hicimos un pequeño desayuno. Tuvimos 400 personas. Y uno dice, ¿dónde salieron? Bueno, mucha gente, gracias a Dios, decidió venir ese día. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Pero ese no es el asunto, no se hizo por tener mucha gente, se hizo para celebrar la resurrección. En Hechos 17, 6, pero no hallándoles, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. El plan de Dios es que esta su iglesia, en este caso nosotros, Grace Way, sea visible en esta comunidad. Sea visible en esta comunidad y muchos vean lo que Dios hace a través de muchas formas. Y Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Gracias a Dios, hace unos años estuvo aquí el doctor Evans con nosotros. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan a Tony Evans, de un gran predicador en Dallas. Tiene una iglesia enorme. Y ellos tienen un gran ministerio en las escuelas. Y nos retó a adoptar escuelas. Si bien es cierto, no seguimos con ese plan, estamos involucrados en varias escuelas como tutores, ayudando en algo. Ya me llegó un email que la próxima semana, creo, es el tiempo de conferencias de padres y alumnos, o de padres y maestros, y necesitan traductores, porque muchos son hispanos, y los maestros no quieren usar a los niños. ¿Por qué? Porque los niños les van a decir, el maestro dice que todo va muy bien conmigo, mamá, soy el mejor estudiante de todos, y la maestra está diciendo lo opuesto, ¿verdad? Entonces, por eso buscan traductores. Lo he hecho varias veces y ha sido una bendición. Cuando vamos y hacemos discípulos, damos evidencia de la existencia de la iglesia de Dios y su propósito. Pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Eres parte de esta iglesia para que esta iglesia tenga ese testimonio poderoso en Kansas City? ¿Estás creciendo como miembro de la iglesia de Dios? Nuestro nuevo pastor ha iniciado lo que llamamos el Growth Track. ¿Lo has empezado a hacer? Estoy pensándolo. No lo piense más, empiece. Hoy es el paso 2. Y cuando digo paso 2, no crea que le estamos enseñando el paso, ¿verdad? Es el paso 2. Hallar amigos. Involucrarse en un grupo. Hágalo. Empiece. No conozco bien el idioma, no se preocupe. Puede buscar a alguien, hay una pareja que nos ayuda en esto, y si usted es el único ahí, podemos buscarle a alguien que pueda hacerlo, ellos pueden con mucho gusto. Pero usted dice, bueno, yo ni soy miembro. ¿Eres miembro de la familia de Dios? Empieza con la salvación. Queremos ser una iglesia que cause un impacto. No queremos una iglesia que es muy bonita y que qué bueno y que todos quieren venir por lo bueno o bonito que hacemos. No. Queremos una iglesia que sea poderosa en el testimonio de un Dios misericordioso,
de un Dios que ama genuinamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, oh Dios, porque si bien es cierto, no somos perfectos, estás continuamente perfeccionándonos a imagen y semejanza de tu Hijo. La realidad es, Señor, que muchas veces hemos fallado. Y hay otros que nos ven y quizás somos la razón por la cual no vienen. Dios, queremos arrepentirnos de esto y queremos ser hombres y mujeres que testifiquen de un verdadero Dios. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo y dice yo necesito conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Alguien esta mañana? Quiero ser parte de la familia de Dios. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿cuál ha sido su compromiso con la iglesia de Dios? Con esta su iglesia. Usted me dice, yo necesito cambiar eso, ore por mí. Con mucho gusto voy a orar por usted. Alguien esta mañana dice, hermano, ore por mí, porque eso es lo que yo necesito. Sí, Dios te bendiga. Alguien más, sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Padre, ¿has visto las manos de mis hermanos, de mis hermanas, que tienen el deseo de comprometerse más seriamente con tu iglesia? Gracias por su honestidad, su deseo. Y oro, Padre Celestial, para que no solo les ayudes a ellos a ver el lugar en donde han de involucrarse, pero también podamos guiarles, ayudarles. Bendícenos y gracias, Padre, porque sé que tú vas a ser de gran testimonio a través de esta iglesia, no solo aquí en Kansas City, pero en todo este país, en todo el mundo, porque eres un Dios poderoso, misericordioso, amoroso. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos.